Ondas del Misterio presenta. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. ...20 de julio de 1969. El módulo lunar del Apolo 11 toma contacto con la superficie de la Luna. Tranquility Base here. The Eagle has landed. 6 horas después de que el módulo lunar del Apolo 11 se posase sobre la Luna, apareció Neil Armstrong, bajó la escalera y se convirtió en el primer ser humano que la pisaba. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Este momento se retransmite en directo para todo el mundo. Al cabo de 19 minutos, Buzz Aldrin se une a Neil Armstrong en la superficie lunar. Armstrong y Aldrin estuvieron aproximadamente 2 horas y media recogiendo muestras de rocas y comunicando sus observaciones a la NASA. Los archivos de MUFON revelan que durante esas 2 horas y media hubo 2 minutos en los que se cortaron las comunicaciones. Por el sobrecalentamiento de una cámara, dijo la NASA. Se dijo que la retransmisión era en directo, pero la NASA tiene un amplio sistema de transferencia que recoge las señales en Australia, las envía a través de los océanos y pasa por múltiples ordenadores. A lo largo de ese trayecto pudieron haber intervenido y editado cortando partes que no querían que se viesen. De modo que la retransmisión en directo se convertiría en una especie de retransmisión en diferido, planificada y casi preparada de antemano. Sucedió algo durante esos 2 minutos cruciales que la NASA no quería que viese u oyese la ciudadanía. Muchísimos radioaficionados, con sus aparatos receptores de alta frecuencia, pudieron oír el audio en directo y sin censura entre la NASA y los astronautas. Lo que captaron fue muy misterioso. Apollo 11, Houston, do you have a little white dot? La NASA preguntó, ¿qué es eso? Y unos momentos después contesta el Apolo, estas cosas son enormes, señor, gigantescas. Frases como, Dios mío, les digo que ahí hay otras naves espaciales, en el extremo más lejano del cráter. Están en la Luna observándonos. ¿No es curioso que fuese esto lo que sucedió durante los 2 minutos de apagón? Es inaudito. La grabación de 2 astronautas que hablan abiertamente de posibles naves espaciales extraterrestres. No se trata de una luz en el cielo. Hay varias naves paradas, observando sus movimientos. No soy capaz de imaginar lo que sintieron Armstrong y Aldrin al encontrarse esas naves en la Luna. Tuvo que ser lo más impresionante y espeluznante que habrán visto en su vida. La NASA nunca admitió oficialmente este presunto avistamiento por parte de los tripulantes del Apolo 11. Pero es una más de las muchas observaciones extrañas en la superficie lunar. El gobierno estadounidense y la NASA tienen conocimiento de extraterrestres en la Luna e incluso en Marte. MUFON abre sus archivos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como
Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1. Archivos extraterrestres. La cara oculta de la Luna. ...21 de julio de 1969... Base Tranquilidad, la Luna. Son cientos de radioaficionados que captan una transmisión censurada del Apolo 11... en la que se comunica el avistamiento de varios ovnis en la superficie lunar. En 1979, Maurice Chatelain, antiguo jefe de sistemas de comunicación de la NASA, confirmó que Neil Armstrong había conectado el canal médico para realizar esa afirmación. Tiene sentido el cambio de las comunicaciones a otro canal porque los astronautas disponían de una línea privada y directa con sus médicos personales para poder hablar de asuntos privados. Nuestros archivos sugieren que en el alunizaje del Apolo 11 se especulaba con que pudiesen encontrar ovnis. En esa misión se utilizó un sistema seguro diseñado para censurar las transmisiones de radio antes de que saliesen a las ondas. Según los archivos, el Apolo 11 tuvo 2 extraños encuentros más durante su misión. Muchos creen que había una presencia extraterrestre que los observaba. El Science Digest publicó en julio de 1977 la versión de James Mullaney, escritor de astronomía. Durante el primer alunizaje, la tripulación del Apolo 11 comunicó que la cápsula se vio frenada por lo que parecía ser una masa de energía inteligente. Es realmente asombroso. ¿Una masa de energía inteligente? He aquí astronautas de verdad, hablando abiertamente de un encuentro con una especie de ente inhumano. 4 décadas después de la misión del Apolo 11, Aldrin reconoció que durante el tercer día de su viaje, la tripulación vio un objeto no identificado que los seguía. Llamaron a la NASA y preguntaron si podía ser el cohete propulsor que los había lanzado 2 días antes. La respuesta de la NASA fue que su posición no estaba próxima. En otro momento de la misión, la tripulación del Apolo 11 vio otro objeto no identificado. Durante el descenso del Apolo 11 hacia la Luna, Aldrin grabó con una cámara de 16 milímetros una especie de objeto blanco, brillante y veloz, que parecía seguir al módulo lunar. Lo más curioso es que al mismo tiempo, en el módulo de mando, Michael Collins comunicó el mismo fenómeno. Columbia, this is Houston. Go ahead, over. I did see a suspiciously small white object. Go ahead with the coordinates on the small white object. It's right on the southwest rim of a crater. I think they would know it if they were in such a location. It's on the southwest wall of a smaller crater. Los astronautas son los testigos más fiables que puede haber. Y aquí están, comunicando que han visto cosas en la Luna. Es un testimonio que merece la pena considerar. A la vista de las comunicaciones mantenidas entre los astronautas del Apolo 11 y la NASA, solo se puede concluir que encontraron ovnis en la Luna. Pero sigue habiendo preguntas sin respuesta. ¿Qué hacían estos ovnis allí? ¿Estaban controlando la misión del Apolo 11? Estoy convencido de que están observando y controlando nuestros progresos. No me imagino que para los extraterrestres fuese una sorpresa que llegásemos allí en un momento dado. De hecho, si se analiza el relato, parece que ellos siguen de cerca la misión. Cuando aluniza la tripulación del Apolo, están allí, muy próximos a ellos.
Es interesante señalar que cuando Neil y Buzz alunizaron con el módulo lunar, no se posaron sobre la zona que estaba prevista. Lo hicieron en una zona rocosa y estuvieron a punto de quedarse sin combustible al evitar el punto previsto. Por eso creo que pudieron haber alunizado en el otro punto a propósito, porque buscaban algo. La investigación de las transmisiones originales del Apolo 11 lleva a un callejón sin salida. Si buscamos las cintas originales del alunizaje del Apolo 11, la NASA afirma que esas cintas se perdieron. Eso significa que nadie podrá nunca ver lo que sucedió realmente allí, y nadie podrá reconstruir o entender lo que vieron Neil y Buzz en la superficie lunar. Es muy triste, pero real, que haya demasiada gente que se conforme con la excusa del extravío de las cintas. El gobierno lo sabe y pretende apaciguar a los ciudadanos con las excusas más peregrinas, que es por lo que tenemos que alzar la voz y seguir presionando a los poderosos. Es evidente que la misión del Apolo 11 tiene una importancia histórica absoluta, pero creo que en buena medida se diseñó para descubrir qué o quién estaba en la Luna. El Apolo 11 encontró las primeras pruebas evidentes de una presencia extraterrestre en la Luna. En Hangar 1 hay archivos que indican que la tripulación del Apolo 11 vio objetos extraños en la Luna. Hay un hombre que puede tener la clave de este misterio. A Carl Wolf me lo presentó un amigo común que sabía de mi interés por los ovnis. Al cabo de varios meses de amistad, Carl me confesó la extraordinaria experiencia que había vivido como miembro del ejército. Me llamo Carl Wolf. En 1966 yo pertenecí al Grupo Técnico de Reconocimiento número 44 en la base aérea de Langley, Virginia. Era un técnico en electrónica, especialista en electrónica y fotografía. Llamaron a Carl Wolf para decirle que necesitaban ayuda en un laboratorio secreto. Su impresora especial no funcionaba y querían que fuese alguien a repararla. Yo era el único soldado de segunda con autorización de seguridad de encriptación. Mi jefe me dijo que tenía que ir a la NSA y echarle un vistazo a un aparato. En ese momento creí que había pronunciado mal la palabra NASA porque yo no conocía la NSA. Es donde reciben las imágenes del orbitador lunar. De 1966 a 1967, la NASA lanzó 5 naves para orbitar la Luna. Hicieron fotografías buscando los mejores lugares para el alunizaje de las misiones Apolo. Carl Wolf llega al laboratorio que procesa las fotografías del orbitador lunar. Intuye que hay algún problema. Me llevaron a las instalaciones. Entramos en la sala de revelado. Había una luz roja. En la sala estaba solo un soldado. Carl Wolf y el soldado se pusieron a hablar. Al fondo de la sala había varias imágenes. El soldado cogió una, pero antes de hacerlo dijo: por cierto, hemos descubierto una base en la parte oculta de la Luna. Pensé, Dios mío, este chico me está dando información que no debía darme. Yo tenía miedo de que entrase alguien porque los dos corríamos peligro. Era un gran fallo de seguridad. ¿Se imaginan lo que es recibir esa noticia? Fue antes de que llegásemos a la Luna. Y nos enteramos de que alguien o algo ya tiene bases allí. No fue algo que Carl Wolf oyó simplemente. También vio una fotografía. Carl Wolf recuerda su sorpresa al ver y examinar la fotografía clasificada. Vi unas grandes estructuras, cúpulas y edificios esféricos, como unas torres. Algunos se parecían un poco a los platos de radar o algo así. Eran estructuras enormes.
Le pregunté de quién era la base, pero no pudo contestar. Al momento se abrió la puerta y no respondió. Aunque tampoco creo que lo supiese, no lo sabía nadie. Conocer lo que era un secreto reservado a las más altas instancias del gobierno debió ser muy estresante para él. Carl hizo pública su historia años más tarde porque creía que los ciudadanos tenían derecho a saber la verdad. ¿Es posible que en esa fotografía Carl Wolf viese una base en la Luna? Se enviaron a la Luna 5 naves orbitales para reunir fotografías de posibles lugares de alunizaje para las misiones Apolo. No me sorprendería que hubiesen encontrado algo. Estas imágenes no se enviaron directamente a la NASA, se enviaron a la NSA, que las analizó según sus parámetros de espionaje. La pregunta es ¿por qué las analizó la NSA antes que la NASA? A no ser que tuviesen razones para preguntarse si había alguien más en la Luna. He entrevistado a bastantes personas y me han asegurado que en la Luna está pasando algo que no nos cuentan. Si profundizas lo suficiente, encuentras fotografías de la Luna en las que parece que se han borrado ciertas cosas. Richard Hoagland, especialista en artefactos lunares, afirma que la NASA ha modificado fotos de la superficie lunar. En la Luna hay objetos que no pueden definirse como formaciones geológicas naturales debido a su compleja estructura geométrica y organizativa. Richard afirma que hasta ahora se han descubierto distintos artefactos misteriosos en 44 regiones de la Luna. Son 44 regiones diferentes de la Luna. ¿Cuánto nos están ocultando de lo que sucede realmente ahí arriba? Los hay que creen que la NASA tenía dos propósitos cuando envió astronautas a la Luna. Uno es el que conocemos todos. El otro, no. Es como si hubiese dos NASAs distintas. Está la versión pública de la NASA, la que conocemos todos, y después está la versión privada, la versión secreta. Parece ser una organización que usa a la NASA como tapadera, que recoge objetos y todo tipo de datos relacionados con otras inteligencias que puede haber en la Luna. En Hangar 1 hay archivos que cuentan historias sobre bases en la cara oculta de la Luna. Si esto es cierto, ¿están acaso ocupadas por extraterrestres que nos observan a distancia? Es una idea que puede no ser tan descabellada como suena. ...17 de diciembre de 1972... Menlo Park, California. Al mismo tiempo que el Apolo 17 abandonaba la Tierra con destino a la Luna, un hombre llamado Ingo Swann llegaba al Instituto de Investigación de Stanford, California, para reunirse con científicos y gente de la CIA. La CIA se había interesado por Ingo Swann, un destacado investigador en el campo de la parapsicología, debido a su presunta habilidad como vidente remoto. Es un fenómeno en el que ciertas personas afirman poseer la capacidad de ver cosas en una especie de experiencia extracorpórea. Pueden acceder a lugares remotos y ver objetos u otras personas y comunicar lo que ven. Es bien sabido que la CIA y la Unión Soviética se embarcaron en experimentos de esta índole, porque si encuentras a alguien capaz de salir de su cuerpo para ayudar a localizar, por ejemplo, submarinos enemigos, sería una bendición para los militares. Ingo Swann superó con nota las pruebas de la CIA. Esto convirtió a Ingo Swann en una especie de superestrella secreta en el campo de la videncia remota. Recibió una llamada. Se trata de una situación de gran importancia. Necesitamos tu ayuda. 2 días después, un coche sin distintivos recoge a Swann y le cubren la cara con una máscara para que no sepa a dónde va. Llega a lo que parece ser una base subterránea y lo acompañan hasta un cuarto pequeño. Le dicen que espere.
Le quitan la venda y nuestro Ingo Swann se ve cara a cara con un hombre que dice llamarse señor Axelrod. Axelrod le explica la situación a Swann. Necesito que veas a distancia estas 6 coordenadas en la Luna. Empieza a describir lo que ve en la Luna. Ve lo que parecen ser puentes o carreteras. Ve estructuras y edificios. Vio torres y cúpulas. Vio hormigón y posiblemente cristal. Me parece interesante que Wolf y Swann hayan manifestado que vieron lo mismo, a pesar de no conocerse. Esto puede ser difícil de creer. Sí, se hicieron estudios sobre la evidencia remota. Pero ¿cuenta eso como prueba de que hay bases en la Luna? Las afirmaciones de Swann no se limitan a unas estructuras lunares. También vio seres o personas en la Luna. Cuando vio que se fijaban en él, se asustó y dijo, me están mirando. Y Axelrod dijo, sal de ahí rápidamente. Y finalizó la sesión. Esta experiencia impactó a Ingo Swann. Ingo preguntó qué era aquello. Axelrod no contestó. Ingo Swann siguió haciendo preguntas. Un momento, ¿es que tenemos una base secreta o los rusos tienen una base secreta en la Luna? No hubo respuesta. Ingo Swann insistió. Espere, ¿debo creer que hay otro grupo con presencia en la Luna? Axelrod contestó. Muy interesante, ¿eh? Axel se fue y a Ingo lo mandaron a casa al día siguiente. Ingo Swann no volvió a tener noticias de ese tal Axelrod. La cuestión es quién o qué era Axelrod. Axelrod no le dijo a Ingo a qué agencia pertenecía. Cabe la posibilidad de que fuese un elemento más de la laberíntica estructura de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Vio Ingo Swann realmente actividad extraterrestre en la Luna? ¿O podría ser una base lunar construida por los militares estadounidenses? Mucho antes de que llegásemos a la Luna, allá por 1960, la Agencia Militar de Misiles Balísticos desarrolló un programa para montar un puesto avanzado militar en la Luna. Se bautizó como Proyecto Horizonte. Ese puesto militar permanente costaría unos 6.000 millones. Una cantidad de dinero enorme para esa época. Y aún no habíamos mandado a nadie al espacio. Querían que estuviese operativa en 1966 con 12 soldados astronautas destinados en la Luna. ¿Por qué al gobierno estadounidense le parecía necesario tener una base militar secreta en la Luna? El teniente general Trudeau le escribió una carta al presidente Eisenhower en la que afirmaba que era necesario contar con un puesto lunar para desarrollar y proteger los intereses potenciales de Estados Unidos y que sirviese como base para la posterior exploración del espacio. Algunos creen que algún día los minerales naturales de la Luna serán claves para la supervivencia de la Tierra. Los minerales principales de la Luna contienen oxígeno, hierro y calcio. Es fácil imaginar que si los agotamos aquí en la Tierra, la Luna sería un lugar del que querríamos obtener dichos elementos. Pero el gran desafío es el enorme coste energético de trasladar allí los equipos para la extracción y el viaje de vuelta. Lo más probable sería que sirviese como base para colonizar el sistema solar. Los archivos de MUFON sugieren que las misiones de los Estados Unidos a la Luna pueden haber tenido objetivos públicos y también secretos. Hay quien cree que pretendíamos montar nuestra propia base lunar. Existen de hecho bases secretas en la cara oculta de la Luna que podrían formar parte de una misión de más envergadura para explorar otros planetas. Hay testigos que acudieron a MUFON con relatos increíbles que merecen ser atendidos e investigados. Randy Kramer es uno de esos testigos. El relato de Randy Kramer es el más increíble que he oído en mi vida. Es radical y, sinceramente, no sé cómo catalogarlo.
A pesar de que no pueden verificarse las afirmaciones de Randy Cramer, lleva 10 años insistiendo en su versión y los detalles siempre son consistentes. Me llamo Randy Cramer. Nací y me crié en Eugene, Oregón. La mía era una vida muy normal, en una familia americana de clase trabajadora. Pero en noviembre de 1987, cuando tenía 17 años, la vida de Randy Cramer dio un giro sorprendente. Según Randy Cramer, una noche lo despertó una luz intensa en su habitación. Era como si se iluminase la entrada, y en ella apareció algo. De la luz surgieron dos hombres vestidos de negro y sacaron a Randy Cramer de la cama. No ofreció resistencia porque pensó que estaba soñando. Se lo llevaron a través de un portal. Me llevaron a una base, unas instalaciones subterráneas, creo, donde nos reunieron cerca de una gran nave negra triangular. Los recuerdos de Randy de una nave triangular coinciden con la descripción de una nave en nuestros archivos. Se conoce como TR-3B. El TR-3B es presuntamente un vehículo financiado en secreto. Se asemeja en cuanto a la forma y a la función a lo que conocemos como ovnis. Con respecto al rendimiento del TR-3B, estamos hablando al menos de Mach 15. Junto con otros chicos y chicas, conducen a Cramer a bordo de la nave triangular. La nave descendió y subimos a bordo los 40 o 50 jóvenes que estábamos en ese lugar. En ese momento, yo no sabía lo que pasaba. Sabía que era algo diferente. Era una especie de excitación porque veía que íbamos a algún lado. En mis investigaciones me he encontrado con varios casos bastante similares a los que nos cuenta Cramer en su caso. Son personas a las que se llevan de niños, a veces por medios muy exóticos, a lugares en los que se ponen a prueba sus capacidades. Debemos preguntarnos si eso le sucedió realmente a Randy Cramer o si fue solo un sueño. Pero lo que ocurrió después, según Cramer, parece demasiado real. El capitán de la nave dijo: lo que haremos ahora será echar un último vistazo al planeta. El techo se convirtió en una pantalla panorámica. Desapareció visualmente el techo. Podíamos ver el espacio y la Tierra delante de nosotros. Y siguió: fijaos bien en ella, es por lo que estamos luchando. Era nuestra casa e íbamos a algún lugar para luchar por ella, para protegerla y salvar a los habitantes de nuestra casa. 2 horas más tarde, el capitán anunció que estaban a punto de aterrizar en un lugar, la base de mando Luna, en la cara oculta de la Luna. Llegamos al lado oculto y pudimos ver cúpulas y un par de edificios altos. Eran torres de gran tamaño, como un edificio de 50 o 100 pisos. Eran enormes. ¿Podrían ser las mismas estructuras descritas por Ingo Swann en su sesión de evidencia remota? La nave aterrizó y se llevaron a Randy Cramer a uno de estos edificios, donde le comunicaron por qué lo habían elegido. A Randy le dijeron que iba a servir a la humanidad, protegiendo colonias humanas secretas, fuera del planeta. Te incluyen en el programa por un rasgo genético particular que determina que eres mejor para hacer lo que quieren que hagas. Según Randy Cramer, esta misión es parte de una iniciativa ultrasecreta de defensa planetaria. Nos presentaron el contrato que nos uniría y mientras lo firmábamos nos dijeron: esto es el comienzo de un servicio de 20 años. Yo no sabía si tenía que estar esperanzado o preocupado. ¿20 años? No es una instrucción. Forma parte de una unidad de defensa interplanetaria en la Luna. Pero la Luna no es la única parada de Cramer.
Está el caso de Randy Cramer, quien afirma haber sido transportado fuera de la Tierra cuando tenía 17 años, como parte de un proyecto secreto de defensa espacial. Pero ¿cuál podría ser el propósito de una iniciativa secreta tan colosal? Según la versión de Cramer, lo seleccionaron para formar parte de un programa de supersoldados. Esto implica que lo mejorarían genéticamente y lo adiestrarían de modo especial para misiones muy importantes. A algunos, la idea de un supersoldado les parece una locura, una fantasía, pero es muy creíble. Existe una agencia llamada DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Ahora mismo, en DARPA se está hablando de que les interesa ayudar a los soldados a regenerar extremidades por medio de terapia genética, o la capacidad de pasar un periodo largo de tiempo sin dormir. Si todo esto se hace públicamente, ¿qué se hace en secreto? ¿Qué han podido hacer de modo clandestino? He aquí a Randy Cramer, que se enteró de que lo reclutaron para un programa de supersoldados después de llegar a la Luna en un ovni. Pero la Luna es solo la primera parada de su aventura. Hay cosas aún más extrañas. Randy Cramer cuenta que lo trasladaron a otra nave espacial para llevarlo a un segundo destino. El capitán de la nave dijo: "Bienvenidos todos a Marte". La nave tomó tierra en la superficie del planeta rojo. Cuando salí, me quedó claro que era real, porque notaba la brisa en la cara y también el sol. Pero tuve que tocarlo, me agaché y lo toqué. Lo primero que hice fue agacharme y coger un puñado de polvo y arena. El viaje desde la Luna hasta un búnker en Marte es donde se descontrola la historia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos pruebas muy recientes de que la idea de tener bases en Marte puede no ser tan descabellada como parece. En 2002, Gary McKinnon, un administrador de sistemas escocés, perpetra el pirateo informático más grande de la historia al infiltrarse en los ordenadores militares de los Estados Unidos y de la NASA. Lo que descubrió puede corroborar el increíble relato de Randy Cramer. I surmise that an off-planet sort of space marines is being formed. And if you actually look at DARPA, Defense Advanced Research and Projects Agency literature at the moment for the last few years, and a lot of the government space command stuff, it's all about space dominance, the final frontier. Justo cuando crees que la versión de Randy es pura ficción, Gary McKinnon descubre pruebas de un programa espacial militar secreto que va en la línea de lo dicho por Randy. Gary McKinnon encontró una lista de oficiales no terrestres. Eso indica que hay algunas personas, al menos del ejército de los Estados Unidos, que están destinadas fuera del planeta Tierra. De lo contrario, ¿por qué se llamarían oficiales no terrestres? Digamos que es cierto. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué queremos construir una fuerza militar secreta en Marte? Para algunos, de ello podría depender el futuro de la humanidad. ¿Están acaso colonizando Marte para que un día sustituya a nuestro planeta? Marte es la mejor opción que tenemos en el sistema solar para crear otro mundo semejante a la Tierra. Son abrumadoras las pruebas de que en otro tiempo Marte era como la Tierra. Casi toda la atmósfera de Marte contiene dióxido de carbono, que es una gran fuente de energía para cultivar plantas. Podríamos empezar a colonizar Marte sin hacer gran cosa, simplemente enviando un puñado de plantas. Era la misión de Randy Cramer allanar el camino para un hipotético éxodo hacia el espacio. Es una historia alucinante, aunque parece que hay pruebas que corroboran algunas de sus afirmaciones. Pero según Randy Cramer, lo más increíble de su historia puede ser cómo acaba. Después de pasar presuntamente 2 décadas en Marte, Cramer afirma que lo teletransportaron de vuelta a la habitación de su adolescencia. Volvió a tener 17 años.
Cuando me devolvieron, 15 minutos después de irme, me desperté y era por la mañana. Me sentía más viejo de lo que era. No parecía más viejo, porque no lo era. Digamos que estás fuera 17 años y consigues volver a la Tierra, pero cuando llegas han pasado solo unos minutos desde el momento de tu marcha. Eso es viajar en el tiempo. Uno de los modos teóricos de conseguir viajar en el tiempo es a través de un agujero de gusano, porque esos agujeros son unas estructuras tubulares que conectan dos partes distintas del espacio y del tiempo. Imaginemos que conectamos una parte del espacio que está en este momento concreto con otra parte del espacio que está en un momento del pasado. Tras su regreso, al principio Randy Cramer no recordaba sus experiencias interestelares. A la mañana siguiente me desperté con esos recuerdos eliminados. Al final los recuperaría. Hice todo lo posible por entender por qué me sentía de aquel modo y cómo lo superaría. Hemos recopilado muchos archivos de personas que sufrieron experiencias similares. Muchas de ellas se sometieron a terapia regresiva para recuperar esos recuerdos. A la gente le digo que fue un viaje de 20 años y un proceso de curación de otros 20. Tardé unos 10 años en alcanzar ese punto en que empecé a recordar quién soy, lo que soy, dónde estuve y lo que hice. A muchos les resulta difícil aceptar la historia de Randy. Por un lado, algunas de sus afirmaciones tienen soporte científico, pero por otro lado es un soporte teórico, no está demostrado, como nuestra capacidad de atravesar los agujeros de gusano. Ese relato me parece fascinante y supongo que al final cada uno tendrá que decidir por sí mismo si es verdad, ficción o una mezcla de ambos. Hangar 1 encontró pruebas sobre instalaciones militares secretas fuera del planeta, incluido el testimonio de Randy Cramer, quien afirma haber participado en un proyecto de defensa secreto con bases en la Luna y en Marte. Subimos a bordo los 40 o 50 jóvenes que estábamos en ese lugar. Nos dijeron, esto es el comienzo de un servicio de 20 años. Si los Estados Unidos disponen de bases interplanetarias, ¿cómo se transportan estas tropas al espacio exterior sin que se dé cuenta nadie? La respuesta podría estar en una base militar que algunos conocen como la nueva Área 51 y punto de partida de las expediciones a otros planetas. ...26 de enero de 2011... Fred Collins pasa por el campo de pruebas Dagway, una base militar en el condado de Tuele, en Utah, y ve algo que le llama la atención. Fred levanta la vista y ve unas extrañas luces de forma triangular en el cielo. Detiene su furgoneta en una carretera remota para verlas más de cerca. De repente se activa el sistema de alarma de la base militar. Collins ve que la nave triangular se pone a girar e inmediatamente lanza un rayo de luz que cae sobre la base. Collins intentó acercarse para ver aquella extraña actividad, pero se lo impidieron unos vehículos que se aproximaban. Collins volvió rápidamente a su furgoneta y pisó el acelerador. Supuso que los vehículos militares no permitirían su presencia. Los vehículos militares persiguieron a Collins hasta que estuvo lejos de la base. En ese momento dieron media vuelta y dejaron a Collins perplejo por lo que había visto. Al día siguiente, Collins esperaba ver en las noticias algo sobre las extrañas luces, pero no se dijo nada. Al contrario, se dijo que la base había estado cerrada 12 horas por la desaparición de un vial de gas nervioso. El ejército reconoció el cierre, pero parece probable que desapareciese un vial de gas nervioso en el preciso instante que un civil vio un objeto extraño sobrevolando la base. Esta no fue la primera vez que se vieron luces extrañas encima de Dagway. Tenemos muchos informes de objetos no identificados sobrevolando la base, luces brillantes que desaparecen en el cielo y rumores sobre bases subterráneas secretas.
Los rumores sobre el avistamiento de estos triángulos se remontan a los años 60. Es un lugar en el que regularmente se ven objetos en el cielo. Es interesante el diseño de estas naves que sobrevuelan Dugway, porque son del mismo tipo que la nave que, según Randy Cramer, lo llevó al espacio. Además, el campo de pruebas de Dugway está en el lugar ideal para ser un puerto espacial secreto. Además de ocupar una zona inmensa, está rodeado de montañas. Su espacio aéreo está completamente restringido, incluso sobre la atmósfera terrestre. Por otro lado, hay muchos contratistas de defensa en Dugway trabajando en programas de financiación secreta. ¿Podría ser el campo de pruebas de Dugway un puerto espacial secreto oculto a plena vista? Para algunos, este programa podría acabar siendo la clave de nuestra salvación. Miren a su alrededor. Hay muchos indicios de la fragilidad de nuestro planeta. El calentamiento global, la subida del nivel del mar, los pavorosos incendios, los huracanes asesinos, la amenaza de guerras en todo el globo, los desastres nucleares. Puede que este salto secreto al espacio sirva para preparar el día del juicio final. En ese caso, tendríamos que alegrarnos de que alguien haya sido previsor. Los informes de viajes interplanetarios y bases espaciales secretas en la Luna y en Marte pueden parecer demasiado fantasiosos para creerlos. Pero a pesar de la naturaleza increíble de estas historias, hay pruebas sólidas de la validez de algunas de estas afirmaciones, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿dónde acaba la verdad y empieza la ficción? Es un descubrimiento que haremos según vayamos abriendo los archivos de Hangar 1.